Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el equipo conformado por Gael Zaragoza Valdés y Rodrigo Medrano Colín. Decreto a efecto de tramitar un amparo. El juicio de amparo como mecanismo de control de constitucionalidad y convencionalidad. El juicio de amparo es un juicio judicial y excepcional que protege derechos humanos fundamentales ante actos de autoridad, funcionando como un control de constitucionalidad al asegurar la supremacía de la Constitución. Adicionalmente, al armonizar las leyes internas con la Convención Americana, el amparo realiza un control de convencionalidad, obligando a los jueces a aplicar normas contrarias a los tratados internacionales, siendo este un mecanismo de defensa para los ciudadanos. Importancia de analizar la viabilidad de impugnar un decreto. ¿Por qué es importante analizar la viabilidad? Identificar la validez del decreto. Se evalúa si el decreto cumple con los fundamentos legales y si los agravios que se oponen a él son sólidos. Evaluar la probabilidad de éxito permite prever las posibilidades de que los tribunales declaren la invalidez del decreto, validando o inhabilitando la resolución impugnada. Optimizar recursos. Evita invertir tiempo y dinero en una acción legal que tiene pocas probabilidades de ser exitosa, priorizando las demandas viables. Seleccionar el mecanismo de impugnación adecuado. Determinar de qué medio de defensa es el más pertinente, como un juicio de nulidad, el juicio de amparo o una acción de inconstitucionalidad según la naturaleza del decreto y la autoridad que lo emitió. Evaluar la procedencia del amparo. Evaluar la procedencia del amparo significa determinar antes de litigar si el caso reúne los requisitos legales y fácticos para que un juzgado federal conozca y decida la controversia. Esta evaluación combina un examen jurídico, normas, doctrina y un diagnóstico fáctico probatorio, que puede demostrarse con documentos, peritajes y testigos. La decisión de promover o no un amparo debe basarse en ese cruce. No basta que exista una queja moral o política, debe acreditarse una afectación jurídica real y remedios adecuados. Violación al principio de legalidad y exceso de facultades. El principio de legalidad exige que toda actuación administrativa tenga base normativa clara y que la autoridad actúe dentro de las competencias que lo confiere la ley. El exceso de facultades ultravires ocurre cuando la autoridad dicta un acto o norma sin competencia, sin fundamento legal o que exceda los límites que la norma le otorga. El principio de legalidad es piedra angular del Estado de Derecho. Ninguna actuación administrativa puede privar, restringir o gravar derechos sin una norma previa que la autorice. El exceso de facultades se verifica cuando la autoridad actúa más allá de su mandato legal. Por ejemplo, crear obligaciones no previstas por la ley, aplica sanciones sin atribución normativa o regula materias reservadas a otra competencia. En amparo, esta violación suele ser una de las vías más directas para obtener la inaplicación del acto o la nulidad del decreto reclamado. Principio pro persona en la interpretación de derechos. Es un criterio de interpretación de los derechos humanos que obliga a las autoridades a elegir la norma de interpretación que sea más favorable para la persona y que ofrezca la protección más amplia. Este principio establece que ante la existencia de distintas opciones interpretativas o normativas aplicables a un caso, se debe preferir aquella que mayor beneficio otorga a los derechos humanos, ya sea una ley, un trato internacional o la Constitución. Amparo indirecto contra actos de autoridad derivados del decreto. El amparo indirecto procede contra actos de autoridad que no constituyan sentencia que cause estado, tales como resoluciones administrativas, autos interlocutorios con ejecución de imposible reparación, actos intraprocesales que lesionen derechos sustantivos y omisiones de la autoridad susceptibles de producir un daño inminente. Se utiliza cuando la afectación es inmediata y es necesario frenar la ejecución del acto para evitar perjuicios irreparables. Procesalmente, la demanda se promueve ante un juzgado de distrito, desde el cual es factible solicitar la suspensión provisional desde la presentación de la demanda para impedir
la consumación del daño mientras se tramita el fondo. Amparo directo contra sentencias que apliquen el decreto y causen estado. El amparo directo es vía idónea cuando se impugna una sentencia definitiva que ha causado estado. Esta vía permite revisar la sentencia de fondo y los vicios que aquella pueda contener en la aplicación de la ley, incluida la aplicación de un decreto que haya sido determinante en la resolución. El procedimiento de sustancia ante tribunales competentes para conocer de la revisión correspondiente, y aunque es posible solicitar suspensión en amparo directo, la evaluación de la medida cautelar se realiza conforme a las reglas y estándares propios de esta vía, y en muchos supuestos la suspensión no se concede con la misma facilidad que el amparo indirecto. Gracias por su atención y que tenga buena tarde, licenciado.